Bueno, sí. Los invitamos a ocupar sus lugares para iniciar con las conferencias y antes de la conferencia una breve mensaje de nuestros compañeros del hospital. Sí.
soy la directora general de Sistemas Lógicos. Durante más de 30 años nos hemos dedicado a la automatización de bibliotecas y en los últimos 2 años hemos incursionado en lo que es la automatización de archivos. Tenemos de oficinas en México y de todos lados, y este archivo, este sistema que les presento ahora, sirve para organizar y administrar y ver los documentos históricos, contables, administrativos, legales. Es ideal para usarse en bibliotecas, en escuelas, en institutos de investigación, en despachos, en empresas, etc. Es un sistema muy sencillo y fácil de usar. Se personaliza, se adapta exactamente hasta lo que ustedes necesitan. Se trabaja en forma centralizada vía internet. Usamos todos los estándares internacionales, tanto para meter los datos como para sacar los datos. En especial, para la parte de la descripción archivística, usamos la estructura jerárquica del formato ISAC, de las normas ISAC, o sea que organizamos internamente la información con fondo, subfondo, serie, ubicación. Se registra la información exactamente como se debe de registrar la información documental, por área de contenido, por área de acceso y utilización, por la información asociada y por datos específicos de cada documento. Internamente, además, nosotros podemos personalizar los archivos y llamar a cada campo como queremos que se llame, juntar la información en folders o expedientes de acuerdo a lo que necesitamos. No importa que físicamente los documentos estén en diferentes partes, nosotros los juntamos y los guardamos en el fondo, de ahí un registro maestro, juntamos por expedientes, inclusive si a un archivo en especial necesitamos asociarle otros documentos o imágenes del documento, lo podemos hacer. Con esto y uniendo las dos técnicas, las de archivística y las de comunicación, hemos logrado crear un sistema que sea muy sencillo de usar, muy fácil de alimentar y muy fácil de recuperar la información. Voy a hacerles ahorita la presentación de los archivos de la comunidad Ashkenazí de México, que tiene la parte del archivo que ganó el premio de Memorias del Mundo y los ejemplos de los archivos que están registrando en este momento dentro del centro. Lo que van a ver ahorita es un video de cómo funciona el sistema. Aquí, por ejemplo, buscamos la información de Bronzoiler y ahí se ve su ficha de ingreso a México. Podemos abrir la pantalla para ver las cosas en calma y al mismo tiempo podemos ver las actas que se trabajaron en ese tiempo y cómo se lograba. Se puede ver inclusive voy muy rápido, pero esto quedó grabado rápido y vamos viendo cómo entran todas las partes. Se pueden ver las actas directamente y la clasificación que se hizo de cada punto del acta, de tal forma que un investigador, cuando quiere, puede ver toda la información en detalle. Podemos ver los temas, de ahí podemos ver quiénes entraron por Veracruz, por ejemplo, o en qué año entraron. Automáticamente nos va llevando, podemos abrir los expedientes y ver todo, o podemos buscar solamente algunas cosas. Yo, como conozco, busqué algo de Bacal y ahí vimos, por ejemplo, los negocios que tenían los judíos en esa época y ahí se ve la información de una mueblería que tenía el señor Nicolás Bacal cuando entró al país y de qué se trataba su negocio. Viendo eso, encontramos que el señor Tobrenberg anunciaba que podría ser muy interesante la parte de hacer un proyecto de historia oral. El sistema inclusive nos permite cambiar
las columnas en nuestros resultados para poder ver más en detalle qué es lo que queremos. Entonces, como él decía que se iba a crear la parte de historia oral, aprovecho para mostrarles los nuevos registros que están registrando y podemos ver aquí cómo está formado el fondo, que ahí vemos cómo se forma de acuerdo a las diferentes secciones, administrativo, las series, y después podemos ver cada una de las personas, podemos ver los archivos que tienen, de dónde vienen. Aquí tenemos la misma historia del señor que tenía la mueblería y ya podemos ver su historia oral, podemos ver inclusive, a ver si le podemos detener tantito, cómo por ejemplo vamos teniendo testimonios. Sí. Cómo tenemos testimonios de diferentes partes de diferentes personas, dónde está su información. En este momento todavía no traigo los audios y los videos porque no logramos meterlos, pero en este momento se podrían hasta oír los audios o ver los documentos o verlos. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué persona hizo las entrevistas, puedo localizarlo, puedo saber qué temas se hacen, me da unos catálogos de autoridad para hacer muy fácil y consistente el registro de datos, teniendo listas de autoridades que me permiten llevar a todo esto. Entonces yo aquí voy pudiendo armar en forma consecutiva toda la investigación que requiero como investigador sin necesidad de desplazarme, pudiendo tener en mi computadora y hasta en mi teléfono los audios, los videos y las imágenes de lo que está sucediendo en el centro. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, una vez que estoy, no sé si lo logran ver, pero lo que hace es que se aprieta una flecha que está en la parte de abajo y se van cambiando los diferentes archivos. De este lado tengo cómo se hace la búsqueda y del otro lado tengo los diferentes registros que yo voy viendo. Entonces siempre puedo tener las dos imágenes presentes. Aquí, por ejemplo, ya empecé a ver otra vez las actas que tienen registradas, dónde las tienen registradas y cómo se pueden ver los documentos. Como ven, usamos todos los formatos que se pueden mostrar con el formato MARC, que es un formato para registrar bibliotecas y archivos y nos permite personalizar todo lo que son y nos permite que nuestros archivos sean estándares y se puedan exportar y importar a cualquier base de datos en México y en el mundo. O sea, es un sistema de conversión. Entonces estamos logrando todo lo que necesitamos. Estamos siendo internacionales en registro, internacionales en cómo almacenar la información y consistentes con todas las reglas archivísticas. Sí, me fui muy rápido, discúlpenme, pero me llevan 8 minutos y lo logré. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, estoy aquí afuera para que se les pueda ofrecer. Este es un archivo muy interesante. Si lo quieren ver con más calma, lo tenemos allá afuera y pueden estar viendo ya con calma las actas, cómo se mueven, cómo se ven las fotografías, etcétera. Y tenemos otro tipo de archivos también para podérselos mostrar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Van a estar aquí los 3 días para quien tenga alguna duda. Iniciamos con nuestra conferencia magistral, Amapán, Historia y Perspectivas. Gracias. Doctor Manuel Ramos Uría.
que sin duda alguna para la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados es como una culminación de 20 años de trabajo después de su fundación allá en la Ciudad de México en 1994. Bueno, les quiero presentar a Enrique Schmelkin-Lubinsky, licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Sebastián García y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Askenazi de México y presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Desde el año 2004 es conductor de El Aleph, un programa radiofónico transmitido semanalmente a nivel nacional por la estación Radio Red de Grupo Radio Centro. Ha trabajado en distintos medios de comunicación, entre ellos el periódico El Independiente, la editorial Mapas, el canal de televisión 11 del Instituto Politécnico Nacional y el portal de internet T02. Asimismo, fue investigador de contenidos en el Museo Memoria y Tolerancia. Es autor y guionista de 2 películas de largometraje y de numerosos cortometrajes realizados en el marco de los talleres cinematográficos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en escuelas de regiones marginadas y centros de readaptación social. Ha impartido conferencias sobre geopolítica, filosofía e historia en distintas universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica de México, la Universidad La Salle, la Universidad de California y la Universidad de Nuevo México. Enrique, tienes la palabra y bienvenido al Congreso. Gracias. Pues buenos días nuevamente. Agradezco al Centro Eugenio Garza Sada por organizar este congreso con la asociación. Me tocó ahora dar la conferencia, digamos, muy pegado a la inauguración. También tuve el honor de participar. Se siente un poco como que no dejo hablar a nadie en este congreso. Bueno, muchas gracias. Hay numerosos miembros de la asociación que sin duda conocen a la AMAPAC por más tiempo y que en ese orden podrían ofrecer acerca de este tema conferencias superiores. Uno de ellos es precisamente el doctor Manuel Ramos, por lo que me honra doblemente que sea él, que conoce muy bien el tema y que además fue el último presidente de la AMAPAC, quien haya tenido a bien presentarme. Muchas gracias, Manuel. En adelante, si me lo permiten, y solo con ocasión de esta plática, al referirme a los archivos privados estarán consideradas de manera tácita las bibliotecas privadas también. La Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, que fundaron los representantes de 11 instituciones hace 20 años, no solo era entonces una excelente idea, sino que es también al paso de los años todo un logro. Para entenderlo, voy a referirme en esta primera parte de la conferencia a los alcances de los archivos privados en general y a sus aportaciones relativas tanto al trabajo historiográfico como al conocimiento histórico. Los archivos privados se distinguen de los archivos públicos no solo por su titularidad, su propiedad o su dependencia, sino también y en buena medida por el contenido de sus acervos. Y es que los archivos privados no están obligados por gravamen a custodiar cierta documentación concreta, como acontece con el documento oficial en el archivo público. De manera que los archivos privados pueden reunir y preservar documentos que dan cuenta más bien de la vida cotidiana, de ese ambiente circunstancial que desvela la historia del mundo con una mirada a veces más amplia, a veces más profunda, invariablemente más recóndita, más íntima, una mirada que corre la cortina para mostrar aquello que a menudo las fuentes oficiales se reservan. En la obra que lleva por título Los archivos entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento, Ramón Albert, académico catalán, director de la Escuela Nacional de Archivística y Gestión de Documentos en Barcelona, afirma, abro comillas, los archivos privados representan en muchos casos una alternativa para la historia local, ya que en parte permiten llenar los huecos derivados de las pérdidas experimentadas en los archivos municipales y parroquiales. Afirma además, tal como por cierto hemos compilado varias instituciones de la AMAPAC para la relación de nuestros alcances, que los archivos privados constituyen un sector
emergente ante la toma de conciencia de su interés para la historia económica y política y por el hecho de que la riqueza y el carácter cotidiano de sus documentos permiten ir más allá de la historia institucional y oficialista, a menudo construidas solo sobre la base de documentos procedentes de los archivos públicos. Termina la cita. Vale la pena mencionar que para Alberch los archivos municipales constituyen la estructura más sólida, más rica y plural del patrimonio documental, pero no solo por la documentación que preservan o por el hecho de que estimulen la investigación histórica local, sino sobre todo porque desde la década de los 80s, dice Alberch, comillas, han potenciado su papel y han procedido a la recopilación sistemática de fondos privados, así como a la creación de secciones de fotografías, hemerotecas y bibliotecas de historia local. Termina la cita. Obvia decir que no solo celebra el trabajo de los archivos municipales, sino que se refiere también a otros tantos, como el caso de los archivos económicos y empresariales, que contribuyen a profundizar el conocimiento sobre la evolución de la sociedad. Habla también de la importancia de los archivos personales pertenecientes a los así llamados protagonistas de la vida social, cultural y política. Se refiere también a archivos tanto de los partidos políticos como de los sindicatos, comprendidos bajo el título de archivos de asociaciones y entidades características de la sociedad civil, y por supuesto apela también a lo que implica el fondo patrimonial, entendido como el conjunto de documentos, sea cual sea su soporte material, producidos, recibidos, reunidos y conservados por una familia o un linaje, y que son el resultado de su vida, de relación y de la actuación de sus miembros en los diferentes momentos históricos, pero fundamentalmente de las actividades relacionadas con la formación, legitimación y gestión del patrimonio. Al referirse a la titularidad de los archivos, así como al tipo de acervos que preservan, Alberch se ajusta evidentemente a las condiciones particulares de España. Así, por ejemplo, separa a los archivos privados no solo de los archivos de la administración central o regional, sino también de muchas otras entidades, como el caso de los archivos eclesiásticos o de ciertos archivos corporativos, pero aún así reivindica, por ejemplo, a los fondos notariales por causa de lo que denomina él el ejercicio de la investigación temáticamente más renovadora, o a los archivos eclesiásticos cuyos fondos se distinguen por ostentar, en palabras del propio investigador, comillas, las series más pretéritas y continuas, así como las colecciones de códices y pergaminos más antiguas y numerosas. Se refiere incluso, termina la cita ahí, se refiere incluso de manera singular a los archivos parroquiales por el resguardo de información sobre los nacimientos, matrimonios y defunciones desde el siglo XV, que resultan, como sabemos, de gran valor para cualquier investigación sobre genealogía, demografía, festividades o conmemoraciones. En el caso nuestro, aquí en México, y de manera muy significativa, en nuestra asociación, estos acervos y sus alcances son privilegio precisamente de la esfera de los archivos privados. Hay además una contribución elemental de este autor a la percepción de los archivos privados y al entendimiento de sus alcances, cuando acusa de alguna manera a la archivística tradicional por ocuparse casi exclusivamente de preservar cierta clase de documentos, básicamente manuscritos y documentos de texto, como si fuera la quintesencia del trabajo historiográfico, y en consecuencia por una insistente propensión, acusa, digamos, de una insistente propensión a relegar otro tipo de documentos producidos en muchos casos por las mismas fuentes, aunque considera también que gracias a un significativo incremento en la consulta de los archivos y sobre todo al desarrollo de nuevas corrientes historiográficas, hoy día se recopilan ya una inmensa cantidad de documentos de diversa índole que complementan extraordinariamente a los instrumentos tradicionales. Y llegados a este punto, me parece importante reconocer que seguramente los archivos privados no son los únicos que se han sobrepuesto a esta archivística tradicional mediante la conservación de acervos enriquecidos con toda clase de documentos, y que los archivos públicos también se ocupan de acervos que cumplen con estas características. Pero ciertamente los archivos privados sí son pioneros en su implementación y desarrollo, y en ese orden son también autoridad indefectible en la materia. Es preciso adentrarse en el tema de los distintos tipos de documentos, bien llamados también testimonios, que sirven a los historiadores
para el desempeño de su trabajo, cuando se trata precisamente de evidenciar lo que distingue a los archivos privados, que no es, lo que los distingue no es exclusivamente la naturaleza de sus propietarios, sino por mucho la naturaleza de sus acervos. Ya en 1941 el historiador francés Marc Bloch trabajaba a fondo en esta polivalencia de documentos. Decía, abro comillas, sería una gran ilusión imaginarse que a cada problema histórico responde un tipo único de documentos especializado en ese empleo. Al contrario, cuanto más se empeña la investigación en llegar a los hechos profundos, menos se le permite esperar la luz, sino por rayos convergentes de testimonios de naturaleza muy diversa. Comienzo así con esta exploración acerca ya no de los archivos, sino de los documentos que comprenden. Dice Bloch que la diversidad de los testimonios históricos, cita textual, es casi infinita. Todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que fabrica, todo lo que toca puede y debe informarnos acerca de él, termina la cita. Y explica más adelante en la Apología para la Historia o sobre el oficio del historiador, una obra que, dicho sea de paso, dejó inconclusa debido a su alistamiento en la resistencia antinazi y su posterior captura y ejecución por parte de la Gestapo, pero explica en esta obra que tenemos frente a frente dos grandes clases de documentos: los testimonios voluntarios, así como los testimonios involuntarios. Aunque seguramente no hace falta hacerlo, voy a aclarar brevemente esta diferencia. Por testimonios voluntarios entendemos todos aquellos documentos que fueron elaborados deliberadamente para convertirse en instrumento de la historiografía o en objeto del estudio histórico. Podemos situar en esta categoría prácticamente a todos los libros de historia, las crónicas, el trabajo de escribanos, buena parte de la documentación oficial, etc. Mientras que los testimonios involuntarios se refieren a aquellos documentos que, aunque no tienen el propósito de informar o transmitir algo, también nos revelan aspectos de la historia. De hecho, estos documentos suelen decir del pasado bastante más que los testimonios fabricados a sabiendas para tal efecto. ¿Por qué? Pues porque al adentrarnos en las fuentes históricas, leyendo exclusivamente a cronistas o a historiadores, como explica Bloch al referirse a Heródoto de Halicarnaso en el caso de Grecia, o a las crónicas de Jean Froissart cuando se trata de la Edad Media, nos estamos conformando exclusivamente con aquello que los autores esperaban de nosotros. En contraste, explica, las fórmulas de los papiros, cita textual, las fórmulas de los papiros de los muertos solo estaban destinadas a ser recitadas por el alma en peligro y oídas únicamente por los dioses. El hombre de los palafitos que tiraba los desechos de su comida en el lago cercano donde el arqueólogo los remueve hoy en día, solo quería limpiar la basura de su cabaña. La bula de exención pontificia solo se conservaba cuidadosamente en los cofres del monasterio para poder ser blandida ante un obispo importuno en el momento preciso. Ninguno de esos comportamientos tenía el objetivo de instruir a la opinión contemporánea o a los historiadores futuros. Termina la cita. Por supuesto, Marc Bloch, uno de los más grandes historiadores del siglo pasado, como cualquier otro que se precie de conocer e investigar la historia, advertía claramente el valor de las fuentes narrativas entendidas como estos testimonios, que sí tienen el propósito deliberado de informar y que proveen a los futuros historiadores con las herramientas necesarias para hacerse con un buen marco cronológico. Él mismo afirmaba que con seguridad habría historiadores especializados en ciertos periodos o en ciertas culturas que darían lo que fuera por echar mano de las crónicas de un buen narrador. No obstante, son los testimonios involuntarios en los que se apoya cada vez más la investigación histórica contemporánea. Pensemos, por ejemplo, en lo que hemos descubierto acerca del siglo XX, de las guerras, de sus tragedias, no por los archivos oficiales, sino por la correspondencia personal, esa correspondencia que evidentemente no fue escrita para convertirse en materia de estudio, pero que da cuenta de algunos aspectos de los que no hay registros oficiales, por exhaustivos que sean. ¿Y dónde puede el investigador encontrar hoy en día esa correspondencia, sino principalmente en los archivos privados? Otro tipo de documentos de enorme valor que la gran mayoría preserva sin saber que puede tratarse en algunos casos del testimonio más probado de la historia son las fotografías. Hay una anécdota muy popular que se remonta al año de 1897,
cuando Frederick Remington, ilustrador del New York Journal, enviado a La Habana para cubrir la presunta guerra entre Estados Unidos y España, envió un telegrama a William Randolph Hearst informándole que no estaba librándose ninguna guerra, que las cosas estaban en calma. Y como seguramente todos ustedes saben, la respuesta que William Randolph Hearst, que es muy famosa, que le envió a Remington fue: usted consígame las fotografías y yo le consigo la guerra. A modo de paréntesis, si me permiten, me gustaría comentarles que esta anécdota entre Remington y Randolph Hearst es tan famosa que los profesores de periodismo la emplean habitualmente para ejemplificar el enorme poder de los medios de comunicación. Y lo digo con pleno conocimiento porque en la carrera que yo cursé, la licenciatura en periodismo hace ya muchos años, era muy recurrente que los profesores resaltaran este episodio y concluyeran con aquello de que el periodismo es capaz de inventarse una guerra y con ello de provocarla. El tema es que no se tiene conocimiento fidedigno del contenido de aquellos mensajes, si es que alguna vez existieron. Así que los periodistas hablan de un telegrama en el que no había pruebas fehacientes de la guerra, y los historiadores dicen que ni siquiera hay pruebas fehacientes del telegrama. Yo de cualquier manera me veo obligado a recomendar a todos los historiadores que cuando escuchen a un periodista narrando el episodio sobre aquella guerra en la que no había pruebas, se abstengan de comentar que tampoco hay pruebas del episodio que están narrando. No quiero alargar mucho el paréntesis, pero rápidamente estaba yo pensando que curiosamente el otro gran episodio que se narra en las escuelas de periodismo es uno que aconteció en 1938, un día como mañana, como 30 de octubre, que es también muy famoso, que es cuando Orson Welles hizo la narración de la Guerra de los Mundos en radio y que provocó una crisis. Recuerdan todos aquella anécdota. Me parece curioso que ese sea otro episodio que también se emplea porque hay una relación significativa entre Orson Welles y William Randolph Hearst, porque, como saben, la película El Ciudadano Kane está basada, digamos, es una forma pues burlona de ver justamente a William Randolph Hearst, y fue elaborada por Orson Welles. Pero bueno, voy a terminar ya el paréntesis porque si me sigo ya no sé dónde vamos a terminar. El asunto es que esta anécdota que les comentaba de Remington y William Randolph Hearst dice algo importante acerca del descubrimiento que habían hecho los medios de comunicación sobre los alcances de la imagen, y que unos años después, en 1911, Arthur Brisbane, editor de otro periódico en Nueva York, pondría en palabras con una frase que se ha vuelto extremadamente trillada, pero que nos revela aquello que muy pronto los historiadores tendrían también que reconocer, a saber que una imagen vale más que 1000 palabras. Y sin embargo, hoy en día, que pasamos la mitad de la vida viendo el mundo a través de alguna lente fotográfica, es prácticamente inconcebible que alguien fotografíe pensando en las implicaciones históricas que dicha imagen podría tener, es decir, en lo mucho que cada fotografía puede decir de nuestro lugar y de nuestro tiempo. Y vuelvo a esta pregunta retórica: ¿dónde encuentran hoy en día los investigadores esas imágenes que cuentan, sin haberlo previsto, la historia de un individuo, de una familia, de una época o de toda una generación? ¿Dónde, si no principalmente en los archivos privados, encontramos ese documento que en apenas unos cuantos centímetros cuadrados, en un rostro, en una actitud o en su vestimenta, nos revelan lo que centenares de metros lineales a menudo no consiguen explicar? Porque sólo así, explica, volviendo nuevamente, Mark Bloch, echando mano de los documentos que no se forjan deliberadamente para relatar y transmitir la historia, nos es posible reconstruir fragmentos completos del pasado. Y dice textualmente: toda prehistoria, casi toda la historia económica, casi toda la historia de las estructuras sociales. ¿Quién de nosotros, continúa, no preferiría tener entre sus manos algunas piezas secretas de las cancillerías, algunos informes confidenciales de jefes militares, en vez de todos los periódicos de 1938 o 1939? Pienso que quizá nosotros pensemos que nosotros sí querríamos tener los del 38 y 39, pero él lo está escribiendo en el 41, así que equivale a decir que quién de nosotros no querría, por ejemplo, hoy en día tener probablemente los correos electrónicos de algunas de las personas que dirigen el destino del país, en lugar de tener, por ejemplo, todos los ejemplares del 2014 del periódico Reforma, el periódico El Norte. Continúa Bloch: ¿qué historiador de las religiones quisiera conformarse con consultar tratados de teología o recopilaciones de himnos? Bien lo sabe el historiador, las imágenes pintadas o esculpidas en las paredes de los santuarios,
la disposición y el mobiliario de las tumbas tienen al menos tanto que decirle como muchos escritos. También es cierto, termino ya la cita, perdón, también es cierto que a medida que nos aproximamos a nuestra época, la exigencia de testimonios espontáneos se transforma, pero permanece sin distingos como una imperiosa necesidad del quehacer histórico. Dice Bloch que para entender a las sociedades de hoy, ¿quién cree que basta la lectura detenida de los debates parlamentarios o de las piezas de Cancillería? ¿No se debe también saber interpretar un balance bancario, texto más hermético para el profano que muchos jeroglíficos? ¿Se aceptará que el historiador de una época en la que reina la máquina ignore cómo se construyen y modifican las máquinas? Pocas ciencias, dice Bloch, tienen que usar simultáneamente tantas herramientas diferentes. Y es que los hechos humanos son de los más complejos y el hombre se sitúa en el punto extremo de la naturaleza. Termina ahí la cita de Bloch. Por supuesto, una cosa es afirmar que los documentos históricos que no fueron confeccionados deliberadamente para hacerlo son imprescindibles para la investigación histórica por lo que revelan, y otra es creer que se trata de testimonios infalibles. Cuando se trata de la investigación histórica, como saben, nada es infalible, pero al menos podemos estar seguros de dos cosas. Que cuando el testimonio involuntario malogra la investigación, no es porque haya sido creado para tal propósito, porque en primera instancia, como ya dijimos, no fue concebido como objeto de investigación. Y en segundo lugar, que el testimonio voluntario, ese que sí se transmite deliberadamente, también puede frustrar la investigación sin necesariamente pretenderlo, porque tal como explica el propio Bloch, sin la ayuda de los testimonios involuntarios, ¿acaso no veríamos, dice, inevitablemente al historiador, cada vez que estudia las generaciones desaparecidas, volverse de inmediato preso de los prejuicios, de las falsas prudencias, de las miopías que habían afectado la visión misma de esas generaciones? En una palabra, continúa Bloch, ¿no veríamos a la historia dejar de ser la exploradora cada vez más atrevida de las edades pasadas y convertirse en la alumna eterna e inmóvil de sus crónicas? Y no solo eso, sino que hasta en los testimonios más decididamente voluntarios, lo que los textos nos dicen explícitamente ha dejado de ser hoy en día el objeto preferido de nuestra atención. Por lo general nos apasiona más lo que dejan entender sin haberlo querido decir. Termina ahí y a continuación cita el ejemplo de que al menos las 3/4 partes de las vidas de los santos de la Edad Media son incapaces de enseñarnos algo sólido sobre los piadosos personajes cuyo destino pretenden evocarnos. Pero si al contrario las interrogamos sobre los modos de vivir y pensar propios de la época en la que fueron escritas, nos parecerán de un valor inestimable. Dice Bloch, en nuestra inevitable subordinación al pasado, una cita textual, siempre condenados a conocerlo exclusivamente por sus huellas, nos hemos por lo tanto liberado de algo. Hemos conseguido saber de él mucho más de lo que había tenido a bien darnos a conocer. Y por cierto que en la versión comentada de esta obra, Etienne Bloch, hijo del autor, agrega que pensándolo bien se trata de un gran desquite de la inteligencia sobre lo dado. Podríamos decir, llevando al extremo estos prejuicios, que en el hipotético caso de que un investigador recurriera exclusivamente a fuentes oficiales, bien podríamos seguir afirmando categóricamente y sustentados en sólidos argumentos históricos que la Tierra es cuadrada, de manera que son imprescindibles ambas fuentes y que en consecuencia es importante recurrir tanto a los archivos nacionales o locales como a los archivos privados. Y si tomamos por ciertos los argumentos esgrimidos en favor de los archivos privados y de todos esos testimonios que sin pretenderlo refieren importantes aspectos del pasado histórico, entonces es preciso reconocer a un selecto grupo de hombres y mujeres que hace 20 años decidieron unir esfuerzos para impulsar el trabajo y el desarrollo de los archivos y bibliotecas de orden privado que preservan entre sus libros y documentos buena parte de la historia de México. Para enunciar a los fundadores, tanto así como los propósitos que llevaron a la fundación de la AMAPAC, me voy a permitir leer algunos fragmentos del acta constitutiva de la asociación.
Dice: licenciado Francisco Lozano Noriega, licenciado Tomás Lozano Molina, notarios asociados 10 y 87, México DF, volumen 9824, 259.334, México, Distrito Federal, a 20 de abril de 1994. Tomás Lozano Molina, notario número 87 del Distrito Federal, actuando como asociado, y en el protocolo del notario número 10, licenciado don Francisco Lozano Noriega, hago constar el contrato de sociedad bajo la forma de asociación civil en que intervienen Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, representada por doña Norma Meredes Torreblanca de Ogarrio, Universidad Iberoamericana, Asociación Civil, representada por el ingeniero don Guillermo Celis Colín, don Mauricio Gómez Morín, por sí, y como gestor oficioso de los señores doña Casilda Martínez del Río de Gómez Morín, doña Elena Fuentes de Gómez Morín, doña Margarita Gómez Morín de Romero de Terreros, don Luis Romero de Terreros, don Juan Manuel Gómez Morín, don Juan Landereche Obregón, doña Gabriela Gómez Morín de Landereche, coherederos de las sucesiones a bienes de los señores don Manuel Gómez Morín y doña Lidia Torres de Gómez Morín. 4. Don José Alejandro de Antuñano Maurer como gestor oficioso de Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. 5. Don Manuel Ramos Medina como gestor oficioso de Servicios Condumex, Sociedad Anónima de Capital Variable. 6. Licenciada doña Rebeca Ortega Pantoja como gestor oficioso de Archivo Histórico del Arzobispado de México. 7. Licenciado don José Antonio Batis Vázquez como gestor oficioso de Archivo Histórico Banamex. 8. Licenciado don José de Jesús Orozco Mosqueda como gestor oficioso de Archivo Histórico de los Carmelitas en México. 9. Doña doctora Josefina Muriel de González Mariscal como gestor oficioso de Archivo Histórico del Colegio de la Paz Vizcaínas. 10. Doctor don Manuel Ignacio Pérez Alonso como gestor oficioso de Archivo Histórico de la Provincia de México de la Compañía de Jesús. 11. Fomento Cultural Banamex, Asociación Civil, por quien concurre como gestor oficioso doña Cándida Fernández Baños de Calderón, al tenor de los estatutos que siguen a la inserción del permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 15 de diciembre de 1993, que en unión de su orden de cobro agregó al apéndice de esta escritura con la letra A y que dice al margen superior izquierdo, sello impreso, que dice el escudo nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores México, al margen superior derecho, permiso, expediente, folio, al centro, en atención a la solicitud presentada por el ciudadano Antonio Bermúdez Jiménez. Esta Secretaría concede el permiso para que al constituir la persona moral solicitada se utilice la denominación Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Más adelante, en esta misma acta, en el artículo 5 del acta fundacional, se establecen también los propósitos de la asociación. La Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil, tiene como objeto agrupar a instituciones que manejan archivos y bibliotecas particulares, promover beneficios mutuos a través de un intercambio de información y apoyo técnico entre sus miembros, propiciar un eficiente manejo y operación para la difusión del contenido de sus acervos e incrementar la investigación de la historia de México, y sus finalidades específicas son: 1. Promover la consulta de los acervos mediante las siguientes actividades: A. Publicar conjuntamente materiales de difusión. B. Elaborar y mantener actualizado su directorio. Número 2. Procurar contar con asesoría técnica para sus asociados. Número 3. Obtener recursos financieros para la conservación y difusión de los acervos, así como promover la capacitación o actualización del personal de archivos mediante cursos o conferencias. Número 4. Fomentar entre los miembros el intercambio de información y apoyo técnico archivístico, bibliográfico y otros sobre las diferentes áreas del proceso archivístico. Número 5. Coadyuvar en el salvamento de archivos y bibliotecas. Número 6. Intercambiar la información que generen los miembros de la asociación con instituciones afines del Distrito Federal que no estén asociadas o eventualmente de carácter oficial de provincia y del extranjero, por medio de: A. Propiciar la organización de mesas redondas, presentaciones de publicaciones de la propia asociación o de sus miembros y exposiciones documentales y bibliográficas. B. Celebrar convenios con otras instituciones para lograr un intercambio académico y de información. C. Promover las investigaciones históricas, bibliográficas y su publicación. Y número 7.
realizar todos aquellos actos necesarios para lograr los fines compatibles con su naturaleza jurídica. Esos fueron y son todavía los objetivos de la asociación. Gracias a la AMAPAC, los archivos y bibliotecas privados, tenemos la oportunidad de compartir experiencias y de estimular la investigación histórica para conocer mejor a las sociedades que nos antecedieron y para consolidar el conocimiento de nuestra propia sociedad. La AMAPAC ha favorecido muchas instituciones y ha contribuido con la ampliación de la cultura, con la preservación de la memoria y con el trabajo historiográfico de México. Es virtualmente imposible abarcar toda la historia de la AMAPAC, sus mesas directivas, todos sus eventos y publicaciones, pero considero que sí es necesario mencionar aquellos temas que competen al periodo en el que me ha tocado presidir la asociación para dar un panorama general de aquello en lo que hemos invertido el trabajo del actual bienio, así como de las perspectivas de la asociación. Estos puntos, por cierto, serán detallados pronto en la asamblea dentro del informe final de actividades del periodo bienal de la mesa directiva y son en su gran mayoría producto del trabajo conjunto de los miembros, aunque debo decir también que hay algunas consecuciones que hemos logrado gracias al encomiable esfuerzo de la mesa directiva, en particular de María Eugenia Ponce y Alejandra Gómez Morín, secretaria y tesorera respectivamente. Actualmente la AMAPAC está conformada por 29 miembros. El Archivo Histórico Banamex, el Archivo Histórico de la Provincia de los Carmelitas Descalzos en México, el Archivo Histórico de la Escuela Bancaria y Comercial, el Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, el Archivo Histórico y Museo de Minería, el Archivo y Biblioteca de la Orquesta Clásica de México, el Archivo y Fototeca del General Roque González y los fondos especiales de la Universidad Panamericana, el área de acervos históricos de la Universidad Iberoamericana, la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, la Biblioteca Eusebio Quino de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la Biblioteca Hispanoamericana Carlos Prieto del Casino Español de México, la Biblioteca Iberoamericana Fondo Manuel Germán Parra de Flaxo, México, la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, la Biblioteca Pedro Velázquez del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, la Biblioteca Rogelio Casas Alatriste del Museo Franz Mayer, las bibliotecas y archivos históricos de Industrias Peñoles, la Biblioteca de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, el Centro de Información Empresarial del Noreste Eugenio Garza Sada, el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México, el Centro de Estudios de Historia de México Carso, Fundación Carlos Slim, Fomento Cultural Banamex, Casasola por la Cultura AC, Fundación Herdes y la Sala de Archivos y Colecciones Especiales de la Universidad de las Américas Puebla. También forman parte de la AMAPAC 4 miembros honorarios: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADABI, la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, la Red de Bibliotecas del Centro Histórico representada por la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y el Archivo General de la Nación. Afortunadamente, el número de miembros de la AMAPAC se ha incrementado ostensiblemente y, si me permiten, debo decir que no solo ha progresado el número de miembros, sino que también ha crecido notablemente su participación. Lo menciono porque antes aún de iniciar la incorporación de nuevos miembros en este periodo, a principios de 2013, cesamos a ciertas instituciones que figuraban como miembros en el papel, pero que no participaban en las asambleas ni contribuían con sus asignaciones. De manera que aún cuando para enero de 2013 habíamos disminuido considerablemente el padrón de la AMAPAC, conseguimos duplicar casi de inmediato la participación en las asambleas y los recursos de la asociación, y hoy, casi 2 años después, el número de miembros es superior al que había antes de todo el proceso. Entre los miembros que se han incorporado en este periodo figuran el Archivo Histórico de la Escuela Bancaria y Comercial, la Biblioteca de la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Biblioteca Pedro Velázquez del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, las bibliotecas y archivos históricos de Industrias Peñoles, Casasola por la Cultura, AC, y el Centro de Información Empresarial del Noreste Eugenio Garza Sada. También instituimos en el transcurso de este periodo una membresía, como ya decíamos, de carácter honorario, e incorporamos en esta modalidad a los 4 miembros honorarios que ya fueron mencionados. En los últimos meses han participado en nuestras asambleas otras instituciones, algunas de ellas invitadas a asociarse en calidad de miembros honorarios.
las cuales no han formalizado aún su incorporación, están en vías de hacerlo, como el Museo de la Biblia, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez Santos Bibliored AC. Están pendientes también de ser convocados para su eventual asociación el Archivo Tomás Montero Torres, el Archivo José de León Toral, el Archivo Gilberto Bosques Saldívar, el Archivo de Nacional Monte de Piedad, así como numerosos archivos y bibliotecas del interior de la República. Otros de los temas en los que hemos estado trabajando son la protocolización de la mesa directiva y la actualización de estatutos, los cambios en la tesorería para sanear las cuentas de la asociación, cosa que afortunadamente, gracias en buena medida a Alejandra Gómez Morín, hemos conseguido, la calendarización de reuniones bimestrales que nos ha permitido mantenerlos muy activos y en permanente contacto, el nuevo sitio de internet de la asociación y el proyecto de difusión de la AMAPAC en redes sociales gracias a Cecilia Sandoval. Hemos participado en prácticamente todas las juntas convocadas por el Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO, al que además de pertenecer como asociación, pertenecen también en forma individual varios miembros de la AMAPAC, los cuales han sido justamente reconocidos con el Memoria del Mundo de la UNESCO en alguna de sus 3 categorías, o inclusive en sus 3 categorías. Hay 2 miembros de la asociación que tienen el Memoria del Mundo de la UNESCO en sus 3 categorías, nacional, regional y mundial. Hemos participado también en las reuniones del Consejo Nacional de Archivos con Arch a través de Belém Oviedo, representante titular, y Verónica Morales, suplente, siendo este el único caso en Latinoamérica en que una asociación de instituciones privadas forma parte de semejante Consejo Nacional. Hemos tenido también la enorme fortuna de participar en las reuniones del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación, junto a una veintena de académicos que figuran indudablemente entre los más destacados del país, y en el que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de proponer a la Secretaría de Gobernación a las 3 postulantes que concursaron en 2013 para ocupar la Dirección General del Archivo General de la Nación. En octubre de 2013 participamos en la 35ª reunión nacional de archivos que se llevó a cabo en San Luis Potosí, donde además de ostentar una mesa integral de conferencias acerca de los archivos privados, conformada exclusivamente por miembros de la asociación, fue reconocido también uno de los miembros de la AMAPAC, el Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas, con el Premio Nacional al Mérito Archivístico. En abril de 2014 organizamos el Congreso 1914, la Revolución de la Gran Guerra. Vamos a publicar más adelante la memoria de este congreso y está próxima, muy próxima a publicarse ya la guía de la AMAPAC con generosa información acerca de cada una de las instituciones. Quedan todavía algunos pendientes, como la instauración del premio AMAPAC propuesto por la mesa directiva a fin de reconocer la labor de individuos e instituciones en pro de la cultura y la historia de México. Y si me lo permiten, quiero volver una vez más al historiador Marc Bloch con una idea que bien puede calificarse como el colmo de nuestro trabajo en los archivos privados, o algo así como la historia jamás contada de la historia misma. Dice Marc Bloch, cita textual: los documentos no surgen aquí y allá por el solo efecto de quién sabe qué misterioso decreto de los dioses. Su presencia o ausencia en tales o cuales archivos, en tal o cual biblioteca, de tal o cual suelo, dependen de causas humanas que no escapan de manera alguna al análisis, y los problemas que plantea su transmisión, lejos de tener únicamente el alcance de un ejercicio de técnico, atañen a lo más íntimo de la vida del pasado. Porque lo que se encuentra ahí puesto en juego es nada menos el paso del recuerdo a través de las generaciones. Afortunadamente, termino la cita, afortunadamente aquí en México, esa tarea, que lejos de consistir únicamente en la preservación de los acervos documentales, transmite también la memoria histórica de las instituciones que comprenden dichos acervos a través de las generaciones, no es obligación exclusiva de los archivos privados, sino que gracias al trabajo de numerosas personas, algunas de ellas aquí presentes, también es responsabilidad de la asociación que las agrupa, la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Muchas gracias. Bueno, yo quiero destacar muy particularmente la labor del maestro Enrique Schemel como presidente de la asociación
porque le ha dado un empuje muy destacado, la ha rejuvenecido inclusive a esta institución y reconocemos mucho tu esfuerzo. Bueno, yo simplemente algunos comentarios, no complementarios, sino quizá de reflexión personal a nombre de mi institución. ¿Qué son los archivos privados? Bueno, pues son los documentos que guardamos, no necesariamente porque tengamos en la familia personajes destacados, simplemente vamos guardando los recuerdos de familia y esos se van atesorando. Me remito mucho a la canción de Cricri, que todos conocemos, abre el ropero abuelita y enséñanos tus recuerdos, ¿no? Porque toda familia tiene recuerdos, solamente que a veces no hay la conciencia histórica de guardarlos. Dice uno, bueno, no es importante porque quizás son papeles muy privados también, a veces comprometedores para el momento, pero que después son testimonios importantísimos para conocer una historia privada que finalmente es lo que compone una historia mucho más amplia. Y a veces estos papeles, como lo comentaba Enrique, o contradicen o nos dan otra imagen de lo que es la historia oficial, y por eso son tan importantes. En ocasiones estos archivos estorban en la familia y en algunos mercados, particularmente en la Ciudad de México como en La Lagunilla, encuentra uno papeles de personajes que uno pensaría que no tuvieron cuidado por resguardar su memoria, ¿sí? Cantidad. Y los archivos también son objetos, es decir, cuando al Centro de Estudios nos llegó el archivo de Salvador Novo, entre otras cosas, la que custodiaba estos archivos, que era la familia Pérez Jacome, nos comentó, bueno, no solamente son papeles, también hay objetos, dice, pero yo creo que esos no los quiere. Y le digo, ¿cómo qué? Dice, pues los anillos de don Salvador, le digo, son importantísimos. ¿Qué otra cosa tienes? Dice, pues las pelucas de don Salvador, le digo, también son muy importantes, porque ¿qué hay detrás de un anillo o de una peluca? En el caso de Salvador Novo, un hombre tan destacado del siglo XX, a veces un poco escandaloso en su manera de ser, los anillos nos hablan de su personalidad, o las pelucas, quién las hacía, qué casa comercial, por qué las usaba, etcétera, etcétera. Es decir, los objetos también son complementarios. Una de las cosas quizá más interesantes que nos puedan dar pistas de interpretación es lo que guardó en el buró los últimos días. Las medicinas, claro, las medicinas, pero el libro de cabecera, recuerdo del doctor O'Gorman, su libro de cabecera, aunque él decía que era agnóstico, era el libro de San Juan de la Cruz. Dice uno, bueno, esto nos habla de una personalidad muy particular de un individuo. Bueno, a lo que voy es a salvar esos testigos de la historia que nos permiten acercarnos a una sociedad, a un país, qué sé yo, a la historia de un momento, y que los archivos privados, como los que acabas de narrar, pues está prácticamente toda la sociedad. Los religiosos, tanto el clero regular como el clero secular. Nada más una pequeña reflexión. Cuando quisimos digitalizar en Grupo Carso el archivo del Arzobispado de Puebla, que es el más rico que hay en su tipo en América, es el archivo más rico que hay, sin lugar a dudas, el entonces señor arzobispo, Monseñor Huesca, por cierto, el pueblo siempre tiene muchas formas curiosas de referirse a alguien, y le llamaba Monseñor Whisky, le gustaba mucho el whisky. Bueno, dijo sí, en un momento dado dijo sí permito la digitalización. Dice, pero yo voy a revisar qué se va a digitalizar. ¿Sí? Porque todavía, como sucede en las familias también, hay momentos difíciles en los que dicen, prefiero no hablar de esto. Y esos son los interesantes precisamente, esos son los maravillosos. Estos archivos que como sociedad debemos cuidar, no solamente, como les digo, los grandes archivos, sino las bibliotecas, que también es otra forma de conocer a un individuo. Las bibliotecas, por lo regular, también cuando muere alguien que tiene una biblioteca, los libros se estorban. Y dice, no, hay que
hay que venderlos rápido porque queremos vender la casa. ¿Sí? De eso hay muchas anécdotas. Y esos libros, ya sea por el ex libris, a veces por las anotaciones del propio individuo, son parte del conocimiento de un personaje. Estas bibliotecas son poco rescatadas y por eso la asociación es Asociación de Archivos y Bibliotecas Privadas, porque esas bibliotecas nos dicen también de las colecciones de un individuo. Me remito muy particularmente a la biblioteca que hay aquí en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, que tuvieron o que tienen bajo su custodia la mejor colección de incunables americanos. Es la mejor que hay. Tienen más de 100 impresos del siglo XVI y hasta hace poco se acaba de abrir. Antes era como, hay que resguardarlo, que nadie sepa lo que tenemos, y de unos años para acá la han abierto, igual que sus archivos, que están por cierto en la memoria del mundo. ¿Y de qué nos habla? De una institución que decidió adquirir esos tesoros y que hoy esos tesoros se duplicaron. Y eso es una cosa extraordinaria que hay que reconocer. De tal manera, y para no hacer más un pequeño comentario, es el mundo fascinante de los archivos privados. Nos encontramos a veces verdaderos secretos que podrían cambiar en parte la historia. Dice, no, esta carta, ¿por qué no se ha publicado? ¿Sí? Sobre todo en cuestiones políticas, pero también en religiosas. Y uno dice, esto es parte del conocimiento de la sociedad de ese momento. ¿Cuántos archivos no se han perdido? ¿Cuántos no se han incendiado? ¿Cuántos no los han quemado? ¿O cuántos no los han ocultado precisamente porque podría tener su parte como vergonzosa de un individuo, lo cual de ninguna manera lo es? Al contrario, puede engrandecer enormemente al individuo o a la familia. Con esto quiero invitarlos a que sus archivos privados, porque todos los tenemos, si no saben qué hacer con ellos, dónenlos a estas instituciones que son ahora como las guardianas de la memoria privada, porque con el tiempo todo tiene un gran valor, absolutamente todo. Cuando se depura un archivo, a ver, esto sirve, esto no sirve, y con qué herramientas se cuenta para decir que no sirve, ¿sí? O cuántas familias, como lo dije anteriormente, dicen, no, esto no, porque esto sí es lo peor que le pudo haber sucedido a la familia. Todas las familias tenemos secretos y esos son los más interesantes porque nos ayuda a entender la verdadera personalidad de un individuo. Así que los invito a que antes de que los quemen, o cuántas fotografías que no tienen cuando se usaba la fotografía buena, no la de ahora que se pierde, no sabemos quiénes son. En las familias, como son conocidos, dicen, bueno, esto son conocidos, pero pasa el tiempo y ya no sabemos quiénes son, y son verdaderos testimonios riquísimos de las familias que, como les digo, son los componentes de una sociedad. Bueno, no te quiero quitar el micrófono absolutamente, simplemente hacer esta pequeña reflexión de lo que son las bibliotecas y los archivos. Y hace 20 años, cuando se nos ocurrió llevar a cabo una fundación de este tipo, nunca pensamos hasta dónde podría llegar. Y hoy, como tú lo has comentado, son casi 30 instituciones que yo creo que son uno de los pilares de la historia actual de nuestro país. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Muchas gracias por su amena charla, muy interesante. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para iniciar con la mesa número 1, Archivos y Bibliotecas del Norte de México, Proyectos y Perspectiva Actual.